el pensamiento ambiental desde diversas disciplinas, ¿no? Este seminario está sostenido por el Laboratorio de Incidencia en Sistemas Socioecológicos Urbanos, y en este laboratorio lo que queremos hacer es ir conformando un equipo, un grupo que está en la facultad, pero que también está tratando de hacer una red de aliados con otras instituciones para poder fortalecer, ¿no?, este planteamiento del pensamiento ambiental en, insisto, diversas disciplinas. Tendremos invitados de diversas áreas, ¿no? Ahora tocó un ponente que va a explorarlo desde la filosofía. Tendremos otros ponentes, otras ponentes que nos acompañen desde disciplinas como la antropología, como la historia, la biología, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que si están interesados, les invitamos a que sigan de cerca este seminario, que es permanente, para ir conformando este pensamiento y esta comunidad de pensamiento, esta comunidad de práctica, de incidencia y de aprendizaje alrededor del pensamiento ambiental. Y de este seminario, doy como aviso, se desprende un círculo de lectura que ocurre afuera de la universidad. Nos estamos encontrando en espacios afuera de la universidad, en un café o en un bar, para hablar justamente de estos temas y fortalecer la red más allá de la academia, para poder hablar justo de incidencia, de formar cuadros políticos en temas ambientales, ¿no? Entonces, le voy a dar la palabra a la doctora Julia, que será quien va a moderar esta sesión, para que nos presente, por favor, al maestro Alberto, quien nos estará acompañando en esta sesión. Si quieren, ya escucho que hay menos ruido afuera, pero si quieren acercarse un poco para que no vayamos a perdernos en el sonido. Pues gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde a esta sesión. Y con gusto les quiero presentar al maestro José Alberto Fonseca Ornelas. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dentro de la Academia de Filosofía. Entonces, pues sin más preámbulos, nos va a presentar su tema de hoy y espero que pongan atención para que le hagan preguntas después. Porque lo que queremos también es tener este diálogo entre nuestro invitado y con ustedes, que son los estudiantes. Entonces, por favor, participen. Y pues te damos la bienvenida. Gracias por venir a la universidad. Esta es ya tu casa también. Y bienvenida a la Facultad de Filosofía, por la licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Julia. Estaba un poco preocupado, sobre todo cuando venía en el camión, porque de pronto me di cuenta de que no iba a hablar ante un auditorio de estudiantes de filosofía y me quedé pensando que tal vez lo que tengo que decir les va a sonar un poco raro. Ojalá que no, y en todo caso les pido no solo que me hagan preguntas, sino también que planteen objeciones. Creo que eso será lo más importante. Entonces, bueno, voy a comenzar. Y para comenzar quiero platicarles de un añejo problema en la filosofía occidental, aunque creo que no ocurre solo en ella. Y tiene, digamos, que ver con la relación entre la mente y el cuerpo. De manera tradicional se planteó este problema no en términos de mente y cuerpo, sino en términos más bien de alma y cuerpo. Buena parte de la filosofía occidental, al menos desde Descartes hasta mediados del siglo XX, de alguna manera u otra aceptó alguna forma de dualismo. Es decir, aceptó la idea cartesiana de que los seres humanos en realidad no somos una sola entidad, somos acaso la suma de dos entidades diferentes, el alma y el cuerpo. Incluso cuando ya en el siglo XX se sustituyó la extraña palabra alma por la palabra mente, de todas maneras había una concepción dualista. Hoy, si acaso tomaran una clase de filosofía de la mente, probablemente alguno de los problemas que estudiarían es precisamente el de la relación mente-cuerpo. No es un problema baladí, es un problema bastante interesante.
No quiero en lo absoluto meterme en detalles acerca de esta disputa, pero sí me gustaría preguntarles si conocen el argumento cartesiano que concluye en que los seres humanos somos fundamentalmente un alma que tripula un cuerpo. ¿Lo conocen? ¿Alguien me quiere contar cómo va el argumento? ¿Está bien si hago esto? Ah, ok, por favor. Hola, hola. Pues Descartes, con base a la duda metódica, llega a la conclusión de que la única cosa indubitable, o de la que puede estar seguro, es de que él existe, ¿no? Eso lo conoce como res cogitans, como la cosa pensante, ¿no? Y hace una separación entre el mundo, o sea, Descartes, con base a dos argumentos, que es el argumento onírico y el argumento del genio maligno, duda de el mundo, ¿no? Y dice, bueno, puede haber un genio que me esté engañando, ¿no? Y entonces no puedo estar seguro de que el mundo es verdadero o es real, ¿no? Entonces, de lo único que puedo estar seguro es de mí. En ese sentido, bueno, él concluye que su primera cosa que no puede dudar es de él mismo, ¿no? De la res cogitans. Y la res extensa, que es el mundo, la deja como por fuera, ¿no? Después mete la res infinita, que es Dios, y dice, bueno, el genio maligno no me puede estar engañando, ¿no? Y bueno, concluye que a pesar de esto, o sea, el hecho de que yo esté pensando, confirma que hay que la res cogitans está como insertada en la res extensa, que es el cuerpo, ¿no? Pero cuando el cuerpo muere, pues el alma se va, ¿no? Y no solamente desde Descartes, ¿no? O sea, también Platón tenía un dualismo y muchos otros filósofos aceptan este dualismo en donde digamos que el cuerpo es extensión y el alma pues se va, ¿no? Y es algo separado del cuerpo, incluso pues están los temas de reencarnación y otras cosas, ¿no? Entonces un poco así es entiendo que Descartes entiende, ¿no? La res cogitans y la res extensa como dos cosas separadas. Por eso también dice que los animales pues no tienen alma, ¿no? Entonces están a nuestra disposición, al igual que el mundo, ¿no? La res extensa pues es una cosa que el sujeto puede modificar, porque pues el sujeto es lo único que tiene alma en este sentido, el ser humano, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, efectivamente eso es de lo que trata. No me gusta a mí tanto el argumento del genio maligno, ese es un argumento, digamos, contra las potencias de la lógica, me parece, pero el argumento del sueño es muy importante. Lo que dice Descartes es que incluso en los momentos en que estamos en las mejores condiciones para percibir nuestro entorno, por ejemplo ahora, pensamos que estamos despiertos, que estamos sintiendo el calor de la tarde en Querétaro y todo esto, incluso ahora que podríamos parecer tener derecho, digamos, a estar plenamente seguros de que estamos aquí, muy bien podría ocurrir que estuviéramos soñando. Ese es el argumento del sueño. Por cierto, el argumento del sueño ya formaba parte del arsenal de argumentos de los escépticos pirrónicos en la antigüedad y probablemente su primera aparición sea en el Teeteto de Platón, pero bueno, eso no importa tanto. En todo caso, el argumento de Descartes es este. Cuando no hay condiciones buenas de percepción, podríamos dudar de los sentidos, pero al mismo tiempo podríamos entender que no funcionen bien. Si estamos viendo algo que está muy lejos, es posible que nos equivoquemos con respecto a su forma. Si estamos observando algo con muy poca luz, también es probable que nos equivoquemos. Sin embargo, en las mejores condiciones de percepción, muy bien podría ocurrir que estuviéramos soñando. De hecho, Descartes dice que él mismo, varias veces en su vida, ha soñado la misma escena que está viviendo en ese momento. Han ustedes probablemente soñado que están en esta aula magna, oyendo alguna conferencia exótica. Y esto es justamente lo que le permite a Descartes suspender su creencia en el mundo externo, o acaso
digamos, dudar de nuestra capacidad de conocer el mundo externo, ¿no? Bueno, ese es el argumento del sueño. Sin embargo, al emplear el argumento del sueño, algo que ocurre es que estamos dudando, ¿no? Y las cosas que no existen no dudan. Las cosas que no existen no hacen nada. Entonces, por el hecho de dudar, por el hecho de estar pensando, porque la duda es una forma de pensamiento, entonces Descartes concluye con plena seguridad que existimos en tanto cosas pensantes. Obviamente, esto tiene muchas implicaciones. Tú has señalado algunas, y yo creo que todos los demás se pueden imaginar algunas de las implicaciones. Ahí donde ha habido un pensamiento dualista, se ha tendido casi siempre a despreciar el cuerpo, lo que tiene implicaciones éticas. Por ejemplo, cuando se desprecia el cuerpo, no hay particular compasión por el dolor. Al contrario, se puede pensar que el dolor físico es una vía para la liberación o, no sé, para ganarse el cielo o algo así. Si uno lee textos filosóficos de la escuela, por ejemplo, Vedanta Advaita en la India, encontrará las descripciones más desagradables sobre la naturaleza del cuerpo, ese montón de pellejos totalmente deleznables, ¿no? En fin. Bueno, tiene también implicaciones en la educación. Y es curioso porque sospecho que las implicaciones educativas las padecemos todavía. Si lo más importante de nosotros en tanto seres humanos es nuestra alma o, si se prefiere, nuestra mente, probablemente entonces el tipo de conocimiento al que debamos aspirar es esencialmente de carácter mental. Suena un poco raro, ¿no? Pero piénsenlo un momentito. En nuestra sociedad, que está dividida en clases, obviamente, el trabajo manual es fuertemente despreciado, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con el cuerpo es desdeñado. En cambio, lo que tiene que ver con las operaciones del alma, de la mente, cualesquiera que éstas sean, es siempre tenido como algo muy valioso. No por casualidad, la educación en nuestro país se basa en la admisión tácita de que el conocimiento es información. Y de que a lo mucho podemos con esa información realizar operaciones lógicas, tal vez, o no sé yo, inferencias, no necesariamente deductivas, pero bueno. Y eso marca la naturaleza de la educación. La educación en nuestro país es fundamentalmente verbalista, ¿no? No hay particular énfasis en que podemos aprender a hacer cosas con nuestro cuerpo, ¿no? Al contrario, eso parece no ser suficientemente sofisticado, eso parece ser algo desdeñable. Bien, entonces la idea predominante en la filosofía occidental, pero insisto, no solo en la filosofía occidental, es la de que lo que nos vuelve particularmente humanos es nuestra alma o nuestra mente. ¿Está bien? Se puede tener o no la extraña creencia de que el alma puede sobrevivir separada del cuerpo, y la creencia todavía más extraña de que esa alma puede transitar a otro cuerpo. No me voy a meter en eso en lo absoluto. Me parecen creencias de verdad muy extrañas, pero de todas maneras sí que podemos al menos comprender el dualismo y de ahí sacar implicaciones tanto éticas como políticas, como epistemológicas, como relativas al conocimiento e incluso a la educación. Bien, en 1947 un filósofo inglés llamado Gilbert Ryle escribió un libro que me parece fascinante, se llama El concepto de lo mental. Y en este texto Ryle lo que hace es polemizar contra lo que él denomina el mito cartesiano del fantasma en la máquina. Lo que dice Ryle es que el dualismo en realidad está comprometido con una afirmación muy antiintuitiva, según la cual nosotros los seres humanos somos entidades dobles, una de las cuales es literalmente un fantasma, porque no está en ningún lugar, no se puede percibir, no se puede medir, ni pesar, ni nada del estilo, y otra parte que es justo como los autómatas animales de Descartes, una máquina. Entonces,
uno puede ver el dualismo cartesiano en acción, por ejemplo, en la escuela donde yo estudié, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde se puede ver a los profesores usando su cuerpo solo para llevar a su fantasma a la sala de conferencias que les toque esa tarde. No pueden hacer absolutamente nada, como lavar sus malditos trastos, ¿no? Pero bueno, y esto es de nuevo una implicación del dualismo. No por casualidad, el dualismo tiene también un componente patriarcal. No será este el momento en que lo tratemos, pero en la discusión podemos hablar de eso. Bien, y racista, ¿no? Ginés de Sepúlveda, cuando polemizaba con Bartolomé de las Casas diciendo que los indígenas no tenían alma, específicamente se refería a que no tenían plenas capacidades mentales como los conquistadores. O sea que muchas de las peores lacras de la humanidad, digamos, están vinculadas de varias maneras con el dualismo. En todo caso, Ryle creía que debíamos no solo abandonar el dualismo como una posición insostenible, sino que además debíamos ser capaces de dar cuenta de los procesos mentales en términos completamente diferentes a como los habían hasta ese momento abordado los dualistas. Ryle básicamente dijo que no hay nada específicamente mental. En oposición, digamos, a la teoría del conocimiento verbalista, que es la típica de la filosofía occidental, de la filosofía analítica, pero también de la fenomenología husserliana, etcétera, digamos, en contraposición a eso, Ryle planteó que la forma de conocimiento que en realidad debería importarnos es la que él denominó el saber hacer. Sabemos hacer un montón de cosas. Y el saber hacer, digamos, es resultado del ejercicio de la inteligencia humana en ámbitos muy distintos. Entonces, Ryle, por ejemplo, dice que podemos saber hacer en filosofía o en ciencia. Ustedes están preparándose, entre otras cosas, para hacer cosas, ¿no es así? Por lo que escuché hace un momento, no se trata en lo absoluto de que ustedes estén guardados en un gabinete pensando, separados de la realidad. Se trata al contrario de pensar en la medida en que eso entraña cambios en el mundo, ¿no? Me parece que esto es muy importante. Y Ryle creía que debíamos abandonar la perspectiva dualista para poner en el centro no el conocimiento verbal o verbalizable, sino para poner en el centro de la educación una práctica mucho más sofisticada. En filosofía, por ejemplo, debería aprenderse a hacer filosofía, sin conformarse con aprender lo que dijeron los filósofos del pasado o de la actualidad. Se trata de cosas radicalmente distintas. A mí me gusta, por ejemplo, un estilo de hacer filosofía que se llama filosofía analítica. Y esto implicaría que en lugar de aprender teorías, no en lugar de, además de aprender teorías, habría que aprender a hacer análisis filosófico. ¿Está bien? Me imagino que algo como esto ustedes lo pueden identificar claramente en esto que es en lo que se están formando. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, a mí esta perspectiva de Ryle me parece súper importante y creo que vale la pena extraer algunas consecuencias relevantes. Yo diré algunas cuantas. Si lo que importa es el saber hacer, desde el saber hacer una teoría, desde el saber, digamos, evaluar una teoría, hasta saber jugar fútbol o saber bailar danzón, digamos, si de eso es de lo que se trata, entonces podemos tener una perspectiva mucho más completa de lo que cada humano representa, ¿no? Si los seres humanos no somos un alma por un lado y un cuerpo por otro, sino que en realidad somos una sola entidad que hace cosas de manera inteligente, entonces, digamos, esto nos abre un montón de puertas. Bien, entonces quiero pasar ahora al núcleo de mi presentación. El dualismo cartesiano tuvo que romper
de manera explícita, de hecho Descartes lo hizo, con la noción aristotélica de alma. La noción aristotélica de alma es muy diferente a la de Descartes. Para Aristóteles, el alma no es solamente algo que piensa o que realiza operaciones lógicas o algo del estilo. En realidad, para Aristóteles, el alma, como luego para Ryle, es un conjunto de conjuntos de capacidades. A ver qué les parece esto. Lo más interesante de Aristóteles es que tiene una noción de alma según la cual el alma es el principio que organiza la materia viva. Para Aristóteles, por ejemplo, hay tres grandes conjuntos de operaciones, podríamos llamar anímicas. El tratado acerca del alma en latín se llama de anima, ¿no? Y muy bien podría llamarse tratado sobre la vida. Lo que Aristóteles dice en el tratado acerca del alma es que hay un primer conjunto de capacidades que tienen los seres vivos, todos los seres vivos, nosotros los seres humanos, pero también otros animales y también las plantas. Esta alma, digamos, la llama Aristóteles nutritiva. Tiene que ver con la capacidad de mantenernos vivos como entidades separadas. Entonces, fíjense, para Aristóteles, una función anímica es simplemente el mantenernos vivos. ¿Está bien? Las plantas tienen alma, los animales también la tienen, al menos esa alma nutritiva, si es que se la puede llamar de esa manera, y también nosotros. Los animales, además de estas funciones vitales que tiene el alma vegetal, digamos, tienen otras funciones adicionales. Tienen la capacidad de moverse por sí mismos y tienen también una capacidad fascinante, que es la de percibir. Entonces, esto puede parecer muy tonto, pero resulta desde el principio que para Aristóteles nosotros tenemos muchísimo en común con las plantas y los animales. En contra de esta idea cartesiana de que los animales son autómatas porque carecen de mente, ¿no? Lo que plantea Aristóteles es que en realidad nosotros estamos conectados con ambos tipos de seres vivos. Y eso creo yo que es profundamente interesante. Piensen en lo que sostiene Aristóteles. Aristóteles dice que con los demás animales compartimos no solo la capacidad de movernos a nuestra voluntad, sino que también tenemos la capacidad de percibir el mundo que nos rodea. Esto, por cierto, es algo que fue general en la filosofía griega. Aristóteles lo plantea de este modo, pero pienso que los argumentos más interesantes sobre esto son los de los escépticos pirrónicos. Los escépticos pirrónicos eran seguidores de un joven contemporáneo de Aristóteles llamado Pirrón de Elis. Pirrón había se había, digamos, juntado, no sé cómo decirlo, con los ejércitos de Alejandro Magno, que habían llegado a la India. La leyenda cuenta que Pirrón estuvo en contacto con los llamados gimnosofistas. Los gimnosofistas eran los sabios de la India, tal como los conocían los griegos. ¿Saben qué significa gimnosofista? Si ven que tiene la misma raíz que gimnasio, están en lo correcto. Gimnosofista significa sabio desnudo. La gimnasia era una práctica que los griegos realizaban sin ropa. Por eso hacer gimnasia, entre otras cosas, andar desnudo. Y los gimnosofistas no llevaban ropa, entre otras cosas porque consideraban que todo lo que percibían era ilusorio. ¿Okay? Probablemente los gimnosofistas que conoció Pirrón de Elis hayan sido budistas o proto-budistas. Es realmente muy interesante porque habla de un contacto filosófico real en el siglo IV antes de la era común. Y esto es bien interesante. Sea como sea, Pirrón comenzó a compilar
argumentos escépticos que pretendían mostrar que, que nuestras capacidades cognitivas, como sostendría después Descartes, no eran suficientes para conocer la realidad. En el siglo II de la era común, un médico escéptico llamado Sexto Empírico, compiló un montón de argumentos escépticos. A unos los llamó tropos y, reunió varios conjuntos de tropos. El primer conjunto de 10 tropos es muy bonito y probablemente se trate ya de argumentos utilizados por Pirrón y tal vez hasta por los gimnosofistas, quién sabe. Entonces, este primer conjunto de tropos empieza con el que marca las diferencias de percepción entre los seres humanos y otros animales. Para los escépticos, igual que para Aristóteles, nosotros somos animales, ¿no? Y eso es algo muy importante. No somos cualitativamente diferentes. Bueno, tenemos desde luego diferencias, pero somos igual que una hormiga o que un leopardo, animales. Entonces, el primero de los tropos sostiene que, dado que los otros animales también perciben el mundo, y dado que seguramente lo hacen de manera muy distinta a como lo hacemos nosotros, tenemos que suspender el juicio. No podemos pronunciarnos sobre cómo de hecho es la realidad. Nosotros vemos la realidad, en formas visuales, ¿no? Vemos manchas de colores, pero sabemos que hay otros animales que perciben a través de la visión que no perciben colores. Los perros, lo sabemos, no tienen, a veces no tienen en lo absoluto bastones en los ojos y a veces tienen muy poquitos. De modo que por eso podemos estar completamente seguros de que no perciben el mundo de manera colorida. Entonces, cuando nosotros estamos aquí, pensamos que esta pared es como de color mamey, ¿no? Pero lo es. Pensamos que esa pared del fondo es rectangular, pero lo es. ¿Cómo la vería, por ejemplo, una abeja? ¿Cómo la vería una araña con muchos ojos? Piensen ahora no en la visión, piensen en el tacto. Nosotros somos unos animales gelatinosos. ¿Lo han notado? Somos 75% o algo así agua. Entonces es natural pensar que somos como animales de gel. Es verdad. Piensen ahora en animales que tengan un tacto queratinoso, es decir, que tengan terminales táctiles no gelatinosas, sino queratinosas, como, no sé, una hormiga. ¿Han pisado alguna vez una hormiga? Duele pisar una hormiga porque son muy duras. Bueno, pienso en las hormigas. Yo crecí en Acapulco y ahí las hormigas son duras, son totalmente queratinosas. Entonces, ¿cómo sería el tacto de una hormiga de esas? ¿Cómo sería el tacto de una cucaracha? Si nosotros percibimos esto como suave, si percibimos nuestra piel también de esta manera, ¿cómo percibiría esto mismo una cucaracha? Si pueden hoy en la noche pónganse, intenten imaginar qué es lo que está sintiendo. No sé si me explico. Y piensen a continuación cómo es de hecho el mundo, cómo nos parece a nosotros los seres humanos o cómo le parece a otros animales que también perciben este mismo mundo. La conclusión de los pirrónicos, como plantea Sexto Empírico, es que no sabemos cómo es. Podemos saber cómo el mundo se nos presenta a nosotros. Y eso también es muy problemático, porque tampoco es obvio que todos nosotros percibamos el mundo de la misma manera. Sabemos incluso que nosotros mismos percibimos lo mismo de maneras muy diferentes. Por ejemplo, el cuarto tropo de este primer conjunto se podría llamar el del velo químico. No lo plantea así Sexto porque no había desarrollo de la química todavía. Había una medicina basada en los humores, en los líquidos, digamos, que predominan en nuestro cuerpo. Entonces, Sexto decía que si uno de esos líquidos predomina sobre los demás, entonces vamos a ver el mundo de una determinada forma.
Si otro predomina, entonces lo veremos de otra forma y parece real. Los humores son líquidos, ¿no? Pero la teoría de los humores como estados de ánimo viene de ahí. Entonces, ¿les ha ocurrido que cuando están iracundos perciben las cosas de un modo y cuando están alegres las perciben de otro? Para los médicos hipocráticos esto dependía de humores, es decir, de líquidos corporales. La ira, por ejemplo, dependía de que subiera de manera considerable la bilis, ¿no? De ahí viene la palabra cólera, por cierto. Si en cambio estabas muy alegre es porque la sangre ahora fluía mejor y estabas más sanguíneo. En fin, en todo caso, no tenemos por qué verlo solo en términos de humores, podemos verlo en términos de químicos. Es probable que hayan alguna vez estado muy borrachos, se hayan percibido las cosas de maneras diferentes. Probablemente si uno ingiriera otros químicos, probablemente también percibiría de modos muy distintos. Entonces, como siempre estamos en un estado químico, siempre, no podemos tampoco saber cuál es el que nos permite conocer la realidad tal y como es. ¿Está bien? Bueno, en todo caso, digamos, tenemos en común con los animales la percepción, ¿vale? Además, compartimos muchos de los sentidos con otros animales. Es verdad que hay animales que tienen sentidos distintos a los nuestros, como los murciélagos. No obstante, con los otros primates compartimos la visión, el olfato, el oído, el tacto, etc., ¿no? Bien. Entonces, además del alma vegetal, los seres humanos tenemos con otros animales el alma animal, ¿está bien? Y además tenemos otra alma, que es la que Descartes decidió identificar con la mente, ¿no? Es decir, es el alma que nos permite, digamos, formular un tipo bien particular de conocimiento. No sé si han leído la metafísica. La metafísica de Aristóteles comienza con una frase que es fascinante. Dice Aristóteles en la metafísica: por naturaleza, todos los seres humanos, todos, tienen el deseo de saber. El verbo que utiliza ahí Aristóteles para decir tienen el deseo es orexi, que está emparentado con la palabra orexis, que está en nuestra palabra anorexia, que es la privación de eso. La anorexia no es, digamos, el no comer, es literalmente el no tener hambre. ¿Okay? Entonces Aristóteles dice que los seres humanos, todos, hombres y mujeres, libres y esclavos, jóvenes y viejos, todos tenemos hambre de entender el mundo. ¿Está bien? Y es muy probable que esa hambre de entender el mundo ya tenga un impulso animal, porque dice Aristóteles, la prueba de que queremos entender el mundo, de que tenemos hambre por entenderlo, es el deleite que nos provocan los sentidos. Y esos sentidos también los tienen los animales, ¿vale? Ok, entonces, digamos, a partir de la percepción sensible, Aristóteles cree que los seres humanos, en virtud de ciertas operaciones que sí son mentales, somos capaces de construir, de elaborar artes y ciencias. Esas artes y ciencias nos permiten, digamos, movernos en el mundo de una manera más libre que como lo pueden hacer los otros animales. De hecho, para Aristóteles, nosotros satisfacemos esta hambre de comprender el mundo cuando logramos saber por qué ocurren las cosas. Es una cosa muy interesante, cuando tenemos explicaciones. La ciencia para Aristóteles es sobre todo, digamos, algo que nos permite comprender por qué ocurre lo que ocurre. ¿Está bien? Vemos un eclipse y entendemos el eclipse cuando sabemos por qué ha ocurrido. ¿Está bien? Y así con todo. Bien. Entonces, ya con esto me acerco al final. La perspectiva de Aristóteles, digamos, es la de que el alma no se reduce a las funciones intelectuales. El alma, dice Aristóteles, y aquí lo voy a citar, es, dice, el acto, el primer acto, ¿no?,
el primer acto comunicativo, es la primera actualidad, es el primer estado, la primera entelequia, es la palabra griega que utiliza. Es el acto de un cuerpo natural que tiene vida. El alma es lo que da vida al cuerpo. Y le da vida al cuerpo porque hace que sus diferentes componentes actúen como un solo organismo. ¿Está bien? Entonces, la idea aristotélica de alma es tremendamente interesante. Dice así: el cuerpo vivo es un cuerpo orgánico. Por orgánico se refiere a que es un cuerpo que tiene diferentes órganos. Las hojas de una planta, las ramas, los frutos, las patas de los animales, digamos, sus órganos internos, etc. Y luego dice un poquito más adelante: por ello, si fuera necesario decir qué es lo común a toda alma, tendríamos que decir esto, que el alma es aquello que hace funcionar al cuerpo orgánico. En esta virtud, esto lo dice Aristóteles, no debe investigarse si el alma y el cuerpo son una sola cosa. En realidad, el alma es la forma del cuerpo. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a sacar algunas conclusiones y con esto ya termino. Tengo la impresión de que el poner en el centro las capacidades intelectuales por encima de las demás empobrece la vida humana. Me gustaría, esto sí lo hubiera traído como parte de la presentación, me gustaría mostrarles el desempeño de una gimnasta. Lo que ella hace, lo que una gimnasta hace, puede ser tan impresionantemente inteligente que pensar que lo inteligente es lo que dicen los intelectuales, es una mala broma. Podemos ver a los músicos tocando sus instrumentos. Al ver a un músico tocando su instrumento, o a muchos músicos tocando uno solo, por ejemplo, a los músicos Lakota que tocan entre todos un tambor, digamos, al verlos hacer eso, lo que uno puede observar es la inteligencia desplegándose en los movimientos del cuerpo, ¿no? En las actividades del cuerpo. ¿Han visto a Messi jugando fútbol? Eso es una inteligencia impresionante, ¿no? Pero cuando yo era niña, mi mamá decía, jugar fútbol es cosa de niños tontos. Y lo lamento porque lo creí. Y ahora que lo pienso, digo, me hubiera encantado jugar fútbol como Messi. Bueno, no sé, eso lo llegué a pensar hasta los 40, ya cuando no podía realmente jugar fútbol, pero bueno, no importa. Entonces, piensen en esto. Si además el alma, como dice Aristóteles, no es una sustancia separada, sino que es lo que nos hace estar vivos, y además es algo que compartimos con los animales y las plantas, probablemente tendríamos, digamos, una vida mucho más respetuosa para con el entorno en que vivimos. Y creo que valdría la pena, porque si tiene razón mi especulación de que el dualismo está emparentado con el machismo, con las diferentes formas de racismo, con la explotación de los trabajadores, etc., entonces es probable que una sociedad mucho más libre que esta en la que vivimos, no solo enfatizaría que el alma, bueno, no el alma, la mente es algo mucho más poderoso y que tiene que ver con nuestra capacidad de hacer bien muchas cosas muy distintas, al igual que las plantas y los animales. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alberto. Yo creo que sí, ¿no? Fue bastante... da para mucho. Algo que no les dije porque no quería que lo presumiera, pero en realidad Alberto lo que hace es un trabajo extenso, sobre todo en el trabajo de Aristóteles, que es traducirlo directamente del griego antiguo al español. Entonces, aprovéchenlo porque en verdad una de sus muchas cualidades es hacer estas traducciones
directas del griego al español, lo cual en filosofía, como sabrán los estudiantes de filosofía, es algo muy complicado por, no sé si es traducir o encontrar conceptos adecuados en español que traten de alcanzar el problema de los conceptos en un griego antiguo, ¿no? Que es prácticamente, ya casi nadie lo habla, si estoy bien. Nadie lo habla, ¿no? Entonces, básicamente, sí, una lengua muerta, pero justamente yo creo que lo interesante de Alberto es que haga estas traducciones directo al español, ¿no? Que no esté utilizando traductores intermedios del alemán o del inglés, del latín, ¿no? Que es directamente lo que hace, lo cual es muy bueno. Entonces, ahora abriendo este panorama, también dentro del seminario lo que nos interesa es invitar a estos académicos e investigadores de otras áreas que enriquezcan pues la formación dentro de nuestros alumnos de desarrollo humano para la sustentabilidad, en este caso para los de filosofía, pero para que vean los alcances que tienen un mismo problema que tenemos hoy en día, que es el cambio climático, o sobre todo nuestra relación con la naturaleza, con los animales, con las plantas, y cómo se puede abordar desde diferentes enfoques y áreas del conocimiento. Entonces, si se preguntaban por qué habíamos traído a Alberto, que es de filosofía de la ciencia, filosofía analítica, filosofía en general, a este seminario permanente dentro de la licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad. Entonces, ahora queremos abrir este diálogo, como les decíamos al principio, por favor aprovechenlo, lo trajimos desde la Ciudad de México hasta Querétaro. Hizo un gran trayecto de la ciudad por acá, de la Ciudad de México. Entonces, me gustaría abrir este diálogo. ¿Tienen...? Ajá. Muchas gracias por la conferencia. Yo tengo una pregunta particularmente bueno, aprovechando que lo traduces del griego. En la metafísica, Aristóteles, para referirse al saber, utiliza la palabra, bueno, edeinai, que es eidos, ¿no? Y buscando un poco, me di cuenta que hay otra palabra que se utiliza para referirse al ojo o a ver, que es eidó, con omega al final. Y me preguntaba si tenían algún parentesco o una conexión estas dos palabras, porque pues también en la epistemología aristotélica el sentido que más nos permite conocer pues es la vista, ¿no? Entonces, y pues también obviamente conectándolo con lo del alma, ¿no? Porque al fin y al cabo el alma sensitiva es lo que nos permite, es como una especie de condición de posibilidad del alma intelectiva. Y sobre Descartes, sé que esto ya es francés, pero a mí me parece curioso que Descartes sinonimiza tanto alma como mente como espíritu, o sea, utiliza los tres términos, no utiliza como solo un término, sino que en su texto, tanto en el discurso como en las meditaciones, habla de los tres y los utiliza casi como sinónimos. Con lo cual me parece algo muy extraño porque, bueno, escribe en latín también Descartes y ánima es lo que le da el nombre a animal, ¿no? Que pues es también alma. Entonces, no sé, me parece un poco tramposo ahí Descartes y me gustaría saber la evolución del término mente. O sea, ¿cómo es que surge? ¿Por qué se separa el entendimiento del alma y de la mente? O sea, como cosas distintas, una casi como esotérica y otra como muy científica, cuando pues en realidad, pues no, o sea, la psicología misma pues sigue manteniendo la etimología de psique, ¿no? Entonces, pues sí, un poco por ahí van mis preguntas y gracias. Bueno, varias, pero muy interesantes. Entonces, ¿no quieren más preguntas? ¿quieren hacer otra pregunta? Bueno, primero agradecer muchísimo la charla. Me parece de mucha actualidad poder hacer esta reflexión y me llamaba la atención que la percepción del mundo sea un elemento
que Aristóteles plantea como el encuentro entre animales, plantas, humanos. Y mi pregunta sería, ¿qué planteamiento en lo particular hace Aristóteles de esta percepción de las plantas? Porque quizá con los animales suele ser mucho más fácil vernos como en espejo, ¿no? Más si son mamíferos, ¿no? Pero con las plantas creo que cuesta mucho más trabajo hacer esta reflexión, este encuentro, este reconocimiento como iguales, como parecidos, ¿no? En esta percepción del mundo. Entonces, si tiene un planteamiento como particular en el ámbito de las plantas. ¿Alguien más que se anime a hacer una pregunta, comentario, observación? Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. A mí me gustaría saber si hay alguna diferencia entre lo que típicamente se ha considerado como no vivo, como minerales, como las montañas, o como la misma actividad sísmica o nuclear de la Tierra, o por ejemplo los ríos, que típicamente se consideran como solamente agua fluyendo, pero que en realidad tienen insectos, peces, o sea que tienen un sistema como, es un sistema vivo más bien, tal vez como metaorganismo, o como el suelo, ¿no? Que por mucho tiempo se pensó que era inorgánico, pero en realidad sí tiene componentes orgánicos. O sea, si hay alguna diferenciación desde lo que plantea Aristóteles. Bueno, Aristóteles tiene un vocabulario para referirse al conocimiento variado, en buena medida porque Aristóteles habría escrito, tal vez, tal vez lo escribió, pero no nos llegó, que así como el ser, toón, se dice de muchos modos, también el conocimiento se dice de muchos modos. Esto es muy interesante. Entonces Aristóteles no tiene solo un verbo o una palabra para conocer. Efectivamente, en este primer pasaje de la metafísica se refiere, o sea, utiliza el verbo eidenai más bien, pero ahí mismo en el libro primero de la metafísica utiliza el verbo epistastai, de donde viene episteme, el verbo gignoskein, que es muy parecido a nuestro verbo conocer, en fin. Entonces, algo importante para Aristóteles es que no hay un solo tipo de conocimiento, hay diversos tipos de conocimiento, y esto es muy interesante. De hecho, su propia teoría de la ciencia, digamos, es interesante porque Aristóteles no tenía una palabra para ciencia. Aristóteles más o menos inventa, en mi opinión, el concepto de ciencia cuando se refiere a un tipo particular de conocimiento, de episteme, de epistasta y el verbo, al que le añade un adverbio, el adverbio haplos, que significa en sentido estricto. Entonces, lo que terminó traduciéndose como ciencia en griego es no una palabra, sino un verbo más un adverbio. Epistasta y haplos, que es saber en el sentido estricto de la palabra. Todavía en las traducciones latinas de Aristóteles se conserva el adverbio. Entonces, Boecio tradujo esto como esquire simplicita, saber de manera simple, de nuevo en el sentido estricto de la palabra. Entonces, se podría decir que para Aristóteles hay diferentes formas de cognición. Una forma de cognición ya es la percepción, esto para los seres humanos. Otra forma es, digamos, el saber que un hecho ha ocurrido, aún sin entenderlo. Y el conocimiento en sentido estricto es cuando, además, sabes por qué ha ocurrido. Y el vehículo para este conocimiento en sentido estricto, que era Aristóteles, es la demostración. De ahí que haya propuesto un proyecto, digamos, de axiomatización de los saberes, que es bien interesante. Efectivamente, en particular el verbo eidenai tiene una referencia a la percepción visual, y creo que eso ocurre en muchas lenguas distintas. Por ejemplo, en egipcio, en el egipcio faraónico, digamos,
la palabra para verdad es Maat, como la diosa Maat, la que tiene la pluma. Y eso significa ver. Entonces, digamos, la idea de verdad para los egipcios está curiosamente emparentada con lo que puede verse. Y esto seguramente tiene que ver con el carácter visual de los seres humanos, ¿no? Creo que de ahí viene. Sin embargo, en el contexto de la metafísica, Eidenai ahí es utilizado como una forma de cognición no perceptual. Podría tener, digamos, un origen perceptual, y sin embargo, digamos, sirve para expresar algo que también decimos en español. Cuando decimos, ya entendí, con alguna frecuencia decimos, ya veo. No sé si me explico. O sea, hay en el habla cotidiana una vinculación muy estrecha de verbos de conocimiento con verbos de percepción. Y seguramente esto ocurre en muchos idiomas. Sería interesante rastrearlo. Con respecto a Descartes, lamentablemente no sé lo suficiente. Sí sé que Descartes de manera explícita planteó en las meditaciones y en alguna carta, seguramente en varias, ¿no? Pero yo recuerdo una en particular, creo que es a Mersenne, en donde dice, estoy utilizando el término ánima no como Aristóteles. Esto es bien interesante. Entonces, ahí dice, estoy utilizándolo específicamente para referirme a la mente. Pero realmente no sé cómo ha evolucionado, digamos, el término mente para significar esto, esta parte específica, esta parte intelectiva del alma, como bien la llamaste. No lo sé. Entonces voy a intentar averiguarlo y le mando la respuesta con Julia. Pero es muy interesante en todo caso que Descartes sí dijo, no voy a usar la palabra alma como Aristóteles. O sea, como que le parecía que eso no encajaba con su visión tan extraña sobre los animales, por ejemplo, ya no digamos sobre las plantas. Pero bueno, voy a ver qué evoluciona y debe haber alguna evolución interesante. Bien, con respecto a la percepción, Aristóteles no dijo que las plantas percibían, pero quiero decir de todas maneras algo sobre esto. A ver, Aristóteles planteó que hay tres almas en los seres humanos. Digamos, los seres humanos son los seres que más almas tienen, es decir, más conjuntos de potencialidades vitales, ¿no? La parte específicamente vegetal del alma es la que controla la nutrición y el crecimiento, pero no la percepción. La percepción ya es algo que añade el alma animal. Ahora, Aristóteles escribió de botánica, pero sus textos se han perdido, no los tenemos. Tenemos unos textos de botánica de su discípulo Teofrasto, y Teofrasto, en sus textos de botánica, sí piensa que al menos algunas plantas deben tener percepción, porque si no tuvieran percepción, entonces no podrían sobrevivir. Entonces Teofrasto, aunque esto lamentablemente no está en los textos de Teofrasto, eso está en una compilación de opiniones, una doxografía de Aesio, en fin, donde se atribuye a Teofrasto el haber pensado que las plantas sí que podían tener percepción, al menos una forma muy rudimentaria de percepción. Entonces, no sé qué más decir sobre esto, pero Aristóteles no habría dicho que las plantas perciben, habría sido realmente muy interesante. Teofrasto conocía estas plantas que comen insectos, por ejemplo. Entonces, es posible que algo como eso se refiriera. Entonces, bueno, hubiera sido más bonito que hablara de la percepción vegetal, pero no tenemos evidencia de eso. De Aristóteles, lamentablemente, se perdió más o menos el 70% de lo que escribió. De Platón nos ha llegado todo. No hay un solo diálogo de Platón citado en la antigüedad que no tengamos, pero de Aristóteles se perdieron un montón de obras, un montón, entre otras cosas las que escribió para ser públicas. Esto es lo más raro, las obras que conocemos de Aristóteles no eran públicas, eran sus notas. Las públicas eran diálogos, como los de Platón. Y en 2017, hace 9 años, se publicó un intento de reconstrucción de esos diálogos, que era una exhortación a la práctica de la filosofía,
que es muy bonita, se llama Protréptico, es el famoso Protréptico de Aristóteles. Y en fin, hay muchas especulaciones sobre qué era, pero en fin. Ahora, pienso que los presocráticos podrían haber creído, al menos, no sé, tal vez Empédocles, que las plantas sí tienen percepción. Hay un fragmento de Empédocles que es muy bonito, que habla justo de la materia viva, ¿no? Entonces Empédocles dice, he sido una muchacha, he sido un pez, he sido un árbol, en fin, es muy bonito. Le mando el fragmento a Julio para que lo comparta. O sea que, aunque Aristóteles no lo haya dicho, sí creo que formaba parte del ambiente intelectual de la época. Bien, con respecto a tu pregunta, tal vez la distinción más típicamente aristotélica la tenemos presente, aunque no parezca, cuando distinguimos entre lo animado y lo inanimado. Lo animado es lo que tiene ánima, alma, y lo inanimado lo que no la tiene. No tengo ninguna idea de que Aristóteles haya pensado en, digamos, seres vivos de carácter más global, como los que tú has mencionado, pero no sé, me pregunto si esto no lo habrían planteado otros en la época. Me parece natural, por ejemplo, que alguien como Heráclides del Ponto lo hubiera dicho, porque Heráclides del Ponto, en la época, digamos, de Platón, hubo un famoso terremoto que sumergió a una isla, la isla de Élike, en el mar Egeo. Entonces tembló y la isla se hundió, y había gente viviendo ahí y se murió. Entonces el hundimiento de la isla de Élike era uno de los tópicos para reflexionar sobre la naturaleza que se utilizaban con los estudiantes de diferentes escuelas de filosofía. Entonces se preguntaban, ¿ese terremoto fue un castigo de los dioses porque eran corruptos los habitantes de Élike, así como los de Sodoma y Gomorra? Heráclides del Ponto es muy famoso por haber dicho que en realidad el terremoto indicaba que la tierra y el mar estaban vivos, pero no sé si es en el mismo sentido en que hoy en día se plantearía. Sospecho que no, pero de nuevo, pues vale la pena investigarlo. Entonces voy a ver. Y este es todo un tema, ¿no? O sea, miren, yo estaba pensando por una pregunta que me hizo Julia. ¿Por qué Aristóteles hoy, no? O sea, seguramente Aristóteles está equivocado en todo, ¿no? Posiblemente sabemos mucho más que Aristóteles. Pero a veces vale la pena pensar desde otro lugar. No sé si me explico. O sea, vale la pena considerar que lo que ahora creemos tal vez no sea verdadero, ¿no? Tal vez valdría la pena ponernos en otro punto de reflexión. Y por eso vale la pena estudiar a los filósofos del pasado. Insisto, es muy probable que estén equivocados, pero aún así nos dan una perspectiva diferente para, desde nuestra propia circunstancia, reflexionar, usando sus ideas en la medida en que nos permitan ampliar nuestra comprensión de la realidad, ¿no? No somos, bueno, yo no soy tomista, no creo que Tomás de Aquino haya dicho la última palabra, de hecho creo que para nada, pero sí creo que vale la pena usar las ideas de los filósofos que nos han antecedido, porque debe haber algo que se ha perdido en el curso del tiempo. Y al hablar, por ejemplo, de esta cuestión del alma, es tan obvio que se ha perdido tanto, no sé si me explico, que vale la pena volver a estas ideas, no para tomarlas como si fueran la pura verdad, sino, no sé, para ver desde otra perspectiva. Y lo mismo vale para las opiniones que tienen los miembros de otras sociedades diferentes a las nuestras. Cuando iba en la prepa leí la carta del jefe Seattle al presidente de Estados Unidos. ¿La han leído? Es muy bonita, de hecho tal vez podrían buscarla en internet y leerla. Y verán que ahí hay una noción de naturaleza tan peculiar que, aun si estuviera totalmente equivocada, valdría la pena conocer, para que no creyéramos que nuestros conceptos son los únicos posibles. Busquen así, jefe Seattle.
Gracias. Mis alumnos sí la han leído. Sí, se las he dejado. Entonces, a ver, Elena. Bueno, yo me quedé pensando, ahora que hablabas sobre el cuerpo, como también, como que trae este conocimiento, ¿no? Bueno, yo estoy trabajando en la maestría un proyecto que tiene que ver con el cuerpo, y un poco lo que me surge con lo que comentabas es esta pregunta de, bueno, por un lado, ¿qué implicaciones tiene como tomar en serio el conocimiento del cuerpo en estas instituciones que como que privilegian mucho el conocimiento racional? Y por otro lado, en ese mismo sentido, ¿cómo le podemos hacer para escuchar el conocimiento del cuerpo sin caer en interpretaciones erróneas o sin caer como en autoengaños? Es decir, ¿cómo le hacemos para teorizar sobre el conocimiento del cuerpo? Esa es como mi duda. A partir de lo que... ¿Alguna pregunta, comentario? Objeción también. Objeción. Si vengo tan lejos, al menos que sea para tener. Sí, justamente yo también tengo como una inquietud respecto al desarrollo pues de Aristóteles, ¿no? Y su mediación pues con el cuerpo, que si bien ahorita entendemos que, pues, bueno, a partir de, pues, digamos, Descartes, ¿no? Se entiende como distinto, pero, en lo personal, pues, por ejemplo, yo doy clases de judo, ¿no? Y se me hace muy, muy complicado justamente mediar entre lenguaje, cuerpo en este sentido, pues inteligencia, ¿no? Alma, ¿no? O sea, cómo... Y le quería preguntar si justamente existe en Aristóteles una intervención del lenguaje entre el alma y el cuerpo, ¿no? En este sentido, incluso, pues, también le quería pedir si puede desarrollar un poquito más esa parte, porque, bueno, yo sentí que como que había más carnita, ¿no? En cuando empezó a hablar de eso. Y justamente también si es compatible, ¿no? Esta noción de virtud, también, ¿no? De esta mediación, de punto medio entre cuerpo, ejercicio del cuerpo y justamente ejercicio de estas, pues digámoslo así, no ciencias, ¿no? Ejercicios del alma, por decirlo pues en términos aristotélicos, ¿no? Y, ¿Alguien más? Bien. Pues una invitación a abrir nuestra mente a la episteme distinta, ¿no? También en el sentido de que pues hoy conocemos y sabemos que la ciencia contemporánea pues es multidisciplinar. Entonces, o sea, por un decir, un libro de botánica para dummies, pues nos habla de los estomas, ¿no? De las plantas, y sabemos que están percibiendo la temperatura, sabemos que perciben pues la humedad del aire, sabemos que perciben si hay luz, si hay oscuridad, se abren y se cierran, están vivas, perciben agentes nocivos en sus raíces, ¿no? Y así podríamos hablar de la percepción de los seres, pues sin caer en estas intelectualizaciones que hacían pues los antiguos, porque no tenían como los conocimientos de ahora, ¿no? O sea, del microscopio, por no decir, se inventó, se descubrió o se llegó a su conclusión en 1600. Igual que el telescopio, más o menos son como contemporáneos. Entonces, de ahí para acá sabemos otras cosas y el desarrollo, pues, intelectual nos ha hecho darnos cuenta, pues, más allá de solo estar pensando qué es lo que somos, nos da respuestas, ¿no? O sea, las neurociencias nos hacen darnos cuenta de que no es que seamos como, que hagamos hazañas como físicas. La neurociencia dice, bueno, pues es nuestra memoria neuronal. Y lo aprendemos por repetición, no es por intelecto, es por repetición, 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 ¿no? Entonces, sabemos que pues los animales que luchan entre ellos, por territorio, por recursos, lo que sea, se hacen muy buenos
luchando porque lo han hecho muchas veces. Entonces, pues no somos tan diferentes. Y en este sentido mismo quisiera hacer como unas recomendaciones de lectura que abren la mente y nos cambian el chip. Y son, o sea, no son libros tan viejos, pero tampoco son así como de este siglo, por ejemplo. Son Introducción a las Ciencias, volumen 1 y volumen 2. El primero es de Introducción a las Ciencias Físicas, el segundo es Introducción a las Ciencias Biológicas. Los escribe Isaac Asimov y pues habla de la historia del desarrollo científico y de cómo va poco a poco este desarrollo llegando pues a conclusiones y que eso ha derivado en la ciencia contemporánea. Y las otras dos son de Carl Sagan, que también ambos autores pues son cultura pop, ¿no? O sea, tampoco hay que meterse así como súper profundo. En la orillita nos lo dan ya así como bien digerido. El primero es El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad, y habla de muchas cosas no especulativas y de cómo es que caemos en nuestra propia pues en nuestro propio juego del ego. Y el segundo libro se llama Los dragones del Edén, y es una serie de ensayos sobre el cerebro humano, pero no solo habla del cerebro humano, sino también habla como del desarrollo evolutivo del cerebro, ¿no? Empieza hablando como del cerebro de las lagartijas, por ejemplo, que también tienen cerebro, aunque es muy diferente al nuestro. Las aves tienen cerebro, pero distinto. Los mamíferos también, y hay algunos mamíferos que tienen o no tienen corteza prefrontal, que tienen capacidades cognitivas, digamos, bueno, como le dice la hegemonía, superiores, como los delfines, como las orcas, que incluso hasta los delfines, hay estudios hoy que dicen que le ponen nombre a los miembros de su manada, de su tribu, como se llamen los delfines, no sé, o como les llamen los biólogos. Entonces, creo que salir como de pensar lo que alguien ya pensó, y estoy seguro de que porque lo estoy pensando es real, creo que nos sesga y nos sigue manteniendo como en esta dualidad de lo que realmente somos y representamos, así como nuestra carne, digamos, nuestros huesos, nuestros órganos, nuestra sangre, y lo que en realidad somos, porque una cosa es pensar que lo que pienso soy algo, y otra cosa es mi propia realidad, ¿no? Que soy un ser biológico susceptible a la entropía, igual que el planeta mismo. ¿Y ya? Gracias. Maestro, muchas gracias por la conferencia. Yo tengo dos preguntas. En realidad me gustaría saber su opinión sobre dos cuestiones. La primera sería sobre la influencia que juega el cristianismo en esta desacralización de la naturaleza, la pérdida y la consideración precisamente desde una perspectiva de conocimiento de la naturaleza como algo hecho por el Creador, en una perspectiva científica que nos lega a un mundo totalmente dualista, ¿no? En el sentido cartesiano, donde hay algo que puede descubrir esta extensión, ¿no? Y en un segundo momento también me gustaría saber su opinión sobre los monismos, ¿no? Ya que pareciera que estos dualismos nos impulsan a tener un respeto muy limitado por la naturaleza. ¿Por qué no cambiar de perspectiva hacia un monismo? Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Entonces, empiezo con esto que me has planteado. A ver, yo creo que vale la pena intentar esclarecer los conceptos. No siempre usamos los conceptos del mismo modo. Las mismas palabras posiblemente las estemos entendiendo de maneras diversas. El análisis filosófico sirve, entre otras cosas, para ver cuáles son los diferentes sentidos de palabras de uso tan cotidiano como vida o como conocimiento. No sé si me explico. Como cuerpo también. Entonces, creo yo que valdrá mucho la pena que en tu investigación esclarezcas los conceptos que estás utilizando, que al menos propongas análisis que otros puedan tomar en cuenta, para que puedan determinar si están de acuerdo contigo, ya sea en los análisis o ya sea en las consecuencias que tú sacas de esos análisis. No sé si me explico. Entonces,
Yo creo que será muy importante que hagas un esfuerzo por esclarecer qué es lo que tú misma estás pensando. Y aunque parezca muy tonto, creo que sí vale la pena detenerse a pensar qué es lo que tú quieres decir con cuerpo, qué es lo que quieres decir tú con conocimiento del cuerpo, etcétera. Nada de eso es perfectamente claro. Y estoy seguro de que podrás aprovecharte de muchos análisis filosóficos contemporáneos, incluido el de Ryle. Te lo recomiendo muchísimo, de hecho te lo recomiendo aún más que Aristóteles. Siendo Aristóteles tan interesante, te recomiendo que leas el concepto de lo mental de Ryle. Lo que Ryle dice ahí es que no hay un contraste entre lo racional y lo corporal. Al contrario, podríamos decir que el cuerpo humano es tan sofisticado que puede actuar de manera inteligente y de hecho de manera perfectamente racional. No sé si me explico. Probablemente además esto tenga un origen evolutivo, vaya, seguramente que la racionalidad humana ha sido seleccionada naturalmente, ¿no? Como una ventaja de sobrevivencia, no lo sé. Entonces, creo que sí valdría la pena que lo estudiaras y sería bien interesante conocer tus respuestas. Yo tengo la impresión de que por conocimiento del cuerpo no te referías al saber hacer, digamos, del músico o de la gimnasta o del futbolista o del filósofo, ¿no? Que también con su cuerpo... es que solo tenemos cuerpo, creo yo. No sé si me explico. Somos cuerpos complejos, inteligentes, y creo efectivamente que hay que volver, que hay que ser monistas. Aunque yo creo en el monismo material. Bueno, eso diría por el momento, pero sí me gustaría saber qué piensas tú que es el conocimiento corporal. Sería muy interesante, puedes mandarle esto a Julia también, y si quieres lo puedo leer y darte mis opiniones. Pero para Ryle el saber hacer es el ejercicio humano de la inteligencia en múltiples ámbitos. Ryle es tan impresionante que, entre otras cosas, dice que una muestra de la inteligencia humana es el humor, ¿no? Ryle es inglés, entonces me imagino que está pensando en el humor inglés, no en la basura que hay en México en términos humorísticos, y para él ese humor es también un ejercicio de la inteligencia. Entonces sería interesante ver cómo Ryle combina inteligencia y corporalidad. Y creo entender cuál es tu preocupación. O sea, te preocupa decir algo medio esotérico, ¿no? O bueno, que alguien diga que es esotérico o raro. Más bien, mi duda es un poco, bueno, uno de los coloquios, yo lo estoy retomando desde Rodolfo Bush, también estoy tomando la Silvia Rivera Musical y estos autores. Pero en uno de los coloquios me recomendaba una doctora que quizás en el análisis de lo que estoy estudiando haga como falta más carga de filosofía. Entonces ahora que mencionabas como desde la filosofía, como acercarnos como a pensar estas cuestiones de las prácticas comunitarias o lo que son desde los universidades. Ya. Porque de pronto también me parece que es un ejercicio de legitimidad como desde las academias, más que de si está bien hecho o mal hecho, porque creo que influye mucho los caminos que vas tomando, como lo mencionas, desde dónde lo estás justificando, pero mi duda era si desde esa perspectiva, como ya me diste algunas ideas, ¿cómo lo piensan o cómo lo entienden, cómo lo trabajan para también ver por ahí? Muy bien. Pues valdría la pena que estudiaras cosas de los espinocianos contemporáneos que hay, que son interesantes, son totalmente materialistas, corporalistas, no sé cómo decirlo. Tengo una compañera en la universidad que se ocupa de eso, se llama Mariela Oliva. Ella se ocupa de eso y creo que es muy padre. Iba a decirte algo más. Bueno, ahorita que me venga de vuelta te lo comento. Bien,
Entonces, alguien preguntaba por acá. Ah, sí, híjole. Para Aristóteles el camino de la percepción a la ciencia no depende solo, digamos, de como la aplicación de reglas de inferencia deductiva, pero para nada, ¿no? Entonces, a ver, si volvemos al libro primero de la metafísica, Aristóteles dice, todos los animales están dotados de percepción, pero no todos están dotados de memoria. Para poder tener el conocimiento que luego llamaríamos científico, dice Aristóteles, hace falta la memoria. Pero la memoria tampoco es suficiente. Podríamos tener una memoria desordenada, probablemente como la de los animales. Hace falta una memoria que conceptualice. Y esa memoria que conceptualiza, Aristóteles la llama experiencia. Es muy interesante porque su noción de experiencia es mucho más interesante que la de los empiristas británicos, por ejemplo. Para los empiristas británicos, percepción y experiencia son lo mismo. Para Aristóteles no. Para Aristóteles la experiencia resulta de la formación de universales a partir de los particulares percibidos. Y eso es un añadido, sí, del alma así llamada intelectiva, ¿no? Bien, entonces hay varias operaciones que ocurren en parte inconscientemente porque reconocemos similitudes entre las cosas y tendemos naturalmente a agruparlas en conjuntos, pero también hay prácticas conscientes como la formulación de taxonomías, que es tan importante en el desarrollo de la ciencia, ¿no? Al menos en el inicio de las ciencias. Entonces, hay una combinación muy interesante de elementos, digamos, de carácter perceptual, con otros que también tienen otros animales, como la memoria, para la formulación de la experiencia, y ya sobre la base de la conceptualización de la percepción, almacenado en la memoria, poder llegar a generalizaciones que para Aristóteles son la clave de la explicación. Hay muchas cosas efectivamente muy interesantes, pero son al mismo tiempo como un poco oscuras, y te recomendaría leer el Tratado acerca del alma, especialmente los libros 2 y 3, que son un verdadero deleite. Entonces, si esto te interesa, te recomiendo mucho eso. Creo que vale mucho la pena. Pero al mismo tiempo no hay que leer solo filosofía antigua. O mejor dicho, sí, pero la filosofía para los antiguos no era solo lo que ahora entendemos como filosofía. Los aristotélicos en Alejandría, por ejemplo, los que formaron el Museo de Alejandría y que tenían a su disposición la biblioteca, eran increíblemente interesantes. A ver, ¿recuerdan la definición de alma como el acto de un cuerpo orgánico, ¿no? Que lo mantiene vivo, funcionando, etc.? Esta idea es abstracta cuando Aristóteles la enuncia. Sin embargo, una generación más tarde, en Alejandría, sus discípulos hacen una cosa impresionante. Los científicos griegos, digamos, los aristotélicos griegos, cuando llegan a Egipto, se encuentran con una tradición milenaria, de hecho, de embalsamamiento de cuerpos. ¿Okay? Entonces, los griegos no abrían los cadáveres, no los abrían. Había algunas ciudades-estado donde los quemaban y ya, ¿no? Se deshacían de los cadáveres de ese mundo. Pero en Egipto se encuentran una sociedad que embalsama cuerpos, que en esa virtud tiene un conocimiento de anatomía impresionante. Entonces imagínense la idea de Aristóteles de que el alma es lo que mantiene a los diferentes órganos del cuerpo interactuando y funcionando juntos. ¿Está bien? Entonces, los aristotélicos en Egipto, con el conocimiento que ahí adquieren de los embalsamadores, formulan por primera vez, digamos, una medicina de carácter científico, podríamos decirlo de esta manera. Los más importantes son los médicos aristotélicos Herófilo y Erasístrato, de quienes se ha perdido toda la obra, es lamentable, solo nos quedan, igual que de los presocráticos, algunos fragmentos. Estos médicos, como digamos trabajaban para el rey, para algunos de los Ptolomeos, tenían también a veces a su disposición prisioneros condenados a muerte. Entonces,
no solo sabían qué disposición tenían los órganos entre sí, sino que practicaron también vivisecciones. Entonces abrían ahí a unos pobres diablos condenados a muerte para ver cómo funcionaban en vivo los diferentes órganos. Es una locura. Pero de esa manera crearon realmente la medicina basada en la comprensión no solo de la anatomía que ya les habían brindado los embalsamadores, sino también de la fisiología y la patología. Y si leen textos médicos de la antigüedad, se pueden impresionar. A mí me gusta mucho recomendar los textos de Galeno, porque parte de la medicina de Erasístrato y Herófilo fue conservada por Galeno, y es la cosa más interesante. Entonces se puede ver ahí, digamos, el juego de la percepción, la experiencia, la clasificación, todo junto, no sé si me explico, porque para Aristóteles no se trataba de procesos separados, se trataba de procesos que comenzaban con la percepción, que luego se volvían complejos, pero que volvían a la percepción en último término. Hay un tratado de Galeno sobre digamos, el diagnóstico médico, se llama sobre los lugares, así se llama el tratado, es sobre los lugares de las enfermedades. Entonces Galeno dice, cuando tenemos a alguien enfermo y vemos que tiene una herida muy grande, entonces vemos cuál es la causa de su dolencia, pero si la causa no está visible para nosotros, entonces tenemos que inferirla, ¿está bien? Entonces Galeno recomienda un diagnóstico diferencial como el de Dr. House, ¿no? Soy muy ignorante, entonces esa es mi referencia. Pero si de verdad leen el tratado sobre la localización de las enfermedades de Galeno, de verdad que es leer, es ver como un capítulo de Dr. House, literalmente, es un diagnóstico muy preciso. Entonces dice, probablemente este niño tenga una obstrucción aquí o acá, entonces con el catéter lo picas y si lo logras liberar, entonces ya quedó bien, y si no, entonces probablemente es otra causa. No sé si me explico. Entonces, la percepción está presente junto con otras operaciones lógicas de deducción, pero también de abstracción e inferencia inductiva, ¿no? Entonces, creo que no separan, ¿no? Nosotros tendemos a separar, pero para Aristóteles no había esta separación, ¿no? Hay más bien un grado creciente de complejidad, sin que por cierto Aristóteles tenga la noción contemporánea de complejidad. No pretendo eso. Ok, entonces, bueno, mi opinión del cristianismo no es muy buena. Yo creo que el cristianismo es un veneno. Ahora doy una clase en la universidad que se llama Pensamiento Islámico Latino, que trata como de la transición del pensamiento filosófico y científico griego, digamos, hacia la Edad Media latina, pero que recupera toda la etapa filosófica árabe, ¿no? Entonces, uno de los libros que leí para preparar este curso se llama Las Cruzadas vistas por los árabes, de Amin Maalouf. Es un texto bien interesante, ¿no? Porque hemos vivido en una sociedad cristiana, tendemos a pensar en los cruzados más o menos como héroes, ¿no? Robin Hood, bueno, es el súbdito de este gran cruzado, el rey Ricardo Corazón de León, ¿no? Los malditos. Bueno, en todo caso, Las Cruzadas vistas por los árabes de Amin Maalouf se basa en una compilación de textos de los árabes de la época que relatan las atrocidades cometidas por los cristianos. Entonces, cuando yo lo leía, de verdad pensaba en lo que hicieron los cristianos con los habitantes originales de estas tierras. Yo creo que en la historia de la humanidad, ahí donde llegaron las personas con el signo de la cruz, los habitantes de ahí debían estar muy temerosos. Los iban a matar o a esclavizar o a matar por esclavizar, a matarlos habiéndolos esclavizado, ¿no? Entonces, bueno, se puede discutir mucho si esto es culpa de las doctrinas de Cristo o no, no lo sé. En todo caso, yo no creo que el cristianismo haya sido particularmente amable con la naturaleza. Dios creó todo para el uso de los seres humanos, y de hecho de los machos humanos, ¿no? O sea, creo que el cristianismo es profundamente antropocéntrico y además en eso antropocéntrico creo que es profundamente
patriarcal y misógino, ¿no? Creo eso. Probablemente esté muy equivocado. No me encanta. Por último, con respecto al desarrollo de la ciencia, aun si asumimos que ahora sabemos mucho más que los que nos han antecedido, y eso lo concedo sin ningún problema, también creo que hay que tener una perspectiva más crítica sobre el desarrollo de la ciencia. Pienso en la obra de Thomas Kuhn, que es fascinante. Thomas Kuhn ha mostrado, en mi opinión, que la ciencia no se desarrolla de una manera lineal, sino que la ciencia avanza en el marco de paradigmas que están separados entre sí por revoluciones. Y las revoluciones científicas entrañan cambios conceptuales. Vale por eso la pena, a veces, volver a los conceptos, digamos, usados con anterioridad, tal vez no porque sean mejores, sino porque lo que ahora tenemos es la ciencia de todo un paradigma y podemos estar seguros de que habrá una nueva revolución científica que generará nuevos paradigmas. Y entonces valdrá la pena tener una perspectiva menos dogmática de los conceptos que ahora usamos. En el siglo XVII, siglo XVII-XVIII, había una corriente de científicos en la Royal Society británica que insistía en que los científicos deben ser escépticos. Robert Boyle es un escéptico de este tipo, decía que los científicos nunca deben decir esto, ya lo sabemos. Debían al contrario decir, bueno, esto es lo que ahora creemos sobre la base de muy buenas razones, pero tal vez estemos equivocados. Se llamaban escépticos constructivos. Y me gusta esa perspectiva de Boyle, opuesta a la perspectiva muy dogmática del gran científico de la época, que era Newton. Newton decía, esta ya es la verdad. Y resulta que Boyle estaba en lo correcto y Newton no, a pesar de que las teorías de Newton eran mucho más sofisticadas y en realidad mejores que las de Boyle. Entonces, creo que también en la ciencia hace falta reintroducir la perspectiva antidogmática de otras épocas. No en todos los ámbitos, hay ámbitos en que los científicos se preparan, de hecho, con buenas dosis de escepticismo, pero no siempre. Y cuando no son escépticos, cuando se vuelven dogmáticos, yo creo que no son muy fieles al espíritu de la ciencia, creo. No sé por qué dije esas cosas del cristianismo, perdónenme. Acaba de sacar una parte. Cuando veníamos llegando, Julia me decía, mira, aquí estaba la Inquisición. Estamos muy cerca, sí. ¿Alguien más? Bueno, en lo que piensan, justamente creo que me dio pauta para hacerte otra pregunta relacionada a todo esto. Sería más bien, ¿en qué momento, a tu opinión, humilde opinión, se dio este quiebre, que ya lo has mencionado, creo que indirectamente, de nuestra relación con la naturaleza? ¿En qué momento se da esta separación de sentirnos, no sé si superiores o por encima de la naturaleza, y cosificamos esta naturaleza? Y si hay alguna manera de resarcir nuestra relación con ella, que estaría más encaminado justamente a lo que buscamos en el seminario. Buena pregunta. Bueno, yo creo que eso es producto del capitalismo. Entonces, cuando el capitalismo se mundializó, ya en el siglo XVI, yo creo que, independientemente de las ideas de la época, se volvió todo un objeto. No solo la naturaleza, también los seres humanos, ¿no? La esclavización de los seres humanos fue brutal. Los cristianos eran expertos en esclavizar gente de todos lados. La esclavización en África, todos los procesos de secuestro de esclavos en África son verdaderamente espeluznantes. Entonces, yo pienso que es producto del capitalismo, bueno, como Marx y Engels dicen en el manifiesto, básicamente convierten, lo traducen todo a los términos de la obtención de ganancias. La irracionalidad de la producción capitalista tiene que ver justo con que la economía no está pensada para, no funciona para resolver las necesidades de los seres humanos, funciona para garantizar las ganancias de unos cuantos, ¿no? En la época del COVID, de la pandemia, había muestras impresionantes de esta irracionalidad. ¿Saben? Se podía
construir muchos más respiradores, ¿no?, que eran necesarios. Pero en lugar de construirlos, los constructores decían, pero ¿para qué los construimos si los que tenemos los podemos vender muchísimo más caros? No se trataba de acabar con la escasez de respiradores, se trataba de mantener la escasez de los respiradores para ganar más. Es absurdo, es la pura muerte. Entonces yo creo que es el capitalismo. Pero bueno, también soy comunista, entonces tal vez mi respuesta sea bastante parcial. ¿Algún otro comentario, pregunta, objeción? Pues si ya no hay más comentarios, supongo que tampoco en el chat ahí, pues te agradecemos que hayas venido, que hayas aceptado nuestra invitación. Fue muy interesante ver cómo esta otra perspectiva de filosofía, de Aristóteles dentro de la filosofía, no sé, los chicos de filosofía. Creo que es como un Aristóteles que casi no se estudia en la formación de la licenciatura. Excepto en las escuelas tomistas, no se estudia Aristóteles, se estudia Tomás. Bueno, antes de cerrar, también me gustaría preguntarte por qué nos llegó tanto de Platón y casi se perdió todo lo de Aristóteles. Creo que también tiene que ver un poco con esta plática. No sé. Obviamente tiene que ver con el cristianismo. A ver, los libros en la antigüedad se copiaban a mano, en un material muy caro que era el papiro, ¿no? Era un material importado de Egipto, era muy caro, no era muy durable. Entonces la producción de libros era más o menos un lujo en la antigüedad. De hecho, tenemos muy pocos manuscritos de la época, digamos, de Aristóteles hoy. Los que nos han llegado fueron descubiertos en un basurero en la ciudad egipcia de Oxirrinco. Es muy curioso porque, bueno, en el desierto se conservaron, pero en lugares con mayor humedad se destruyeron. Entonces, cada más o menos 80 años había que volver a copiar los manuscritos que se estaban usando. Los que no se usaban también se estropeaban. Por ejemplo, sabemos que los manuscritos de Aristóteles, que conservaron los herederos de un tal Neleo, estaban enterrados, no sé por qué, bueno, para que no se los llevaran los romanos, pero no importa. Y el caso es que ahí enterrados se estaban llenando de gusanos. Entonces ya estaban bastante maltrechos, de modo que hubo que pensar qué decían, porque imagínense que tienen estos rollos de papiro y tienen hoyos, ¿no? Entonces literalmente los editores antiguos de Aristóteles, como el famoso Andrónico de Rodas, tuvieron que pensar qué era lo que, o sea, qué palabras los gusanos habían comido literalmente. Entonces, bueno, era una tarea muy compleja. Entonces había que decidir qué manuscrito seguir copiando. Con el colapso del Imperio Romano, ya no se dedicó ningún dinero a eso, y al contrario, en los centros donde se conservaron los libros, que eran los monasterios, algunos sacerdotes hicieron cosas atroces. En el año de 1906, cuando nació mi abuelo, no tiene nada que ver con esa historia, solo el año, descubrieron un códex, un libro hecho con cuero, con hojas de cuero, de piel de algún animal, no sé de qué animal, tal vez de cerdo, que era un palimpsesto. Un palimpsesto es un texto borrado sobre el cual se escribe otro texto, ¿no? Eso significa palimpsesto. Y este era un palimpsesto. Y el texto original era un texto de Arquímedes, un texto así increíble de Arquímedes que ahora se conoce como el método. Entonces, quien lo había borrado, había tomado una navaja para quitar la tinta de cada hoja. Cada letra escrita del texto de Arquímedes fue borrada con una navaja. Una barbaridad. Y lo que escribieron encima de eso eran unos rezos ridículos. Así como de Josefina Vázquez Mota, de por favor Dios, hazme viuda. De verdad, es una cosa que da terror. Entonces, bueno, eso ocurrió. Ocurrió también que digamos, que ya para el siglo VI, pocas personas entendían los textos más complejos. Por ejemplo, los textos de Erasístrato y Heródoto, los médicos de que hablé, no se copiaron porque ya no los entendían.
Entonces, al caer el nivel cultural de la población y de los eruditos, también se dejó de copiar. Hay una historia muy bonita. Los cristianos prohibieron la filosofía, no sé si sepan esto. En el año 529 de la era común, el emperador cristiano Justiniano prohibió la práctica de la filosofía y cerró la Academia de Atenas. Piensen esto un momento. La Academia de Atenas la abrió Platón más o menos cuando mataron a Sócrates, en torno al año 400, antes de la era común. O sea que para el 529, si la Academia empezó a funcionar en 400 antes de la era común, habían pasado 929 años, ¿no? Y es verdad que no siempre hubo una academia en Atenas, es verdad eso. Sin embargo, en el año 529 sí había una academia que decía tener un hilo dorado que la conectaba con Platón. Y el hilo dorado era una sucesión de escolarcas, de académicos, literalmente. Entonces, bueno, en fin, Justiniano cierra la academia en 529 y expulsa a los filósofos. Eran 12 platónicos los que quedaban ahí en la academia. El más conocido es Simplicio. Simplicio, del que nos han llegado un montón de comentarios a la obra de Aristóteles y también al manual de Epicteto, por ejemplo, que es muy interesante, cuenta que en su comentario de la física de Aristóteles, que ya en esa época era muy difícil conseguir el poema de Parménides. Y dice, es tan difícil conseguirlo que aquí se los voy a copiar. Y lo que nosotros conocemos del poema Parménides es lo que copió Simplicio. No lo conoceríamos de otra manera, es una locura. Bueno, y aún así fue tanto lo que se perdió. Bien, entonces, volviendo a tu pregunta. Platón es muchas cosas. Platón es un escéptico, ¿no? De hecho, la Academia Media era escéptica. Enesidemo, Arquesilao, etc. eran literalmente escépticos. Todavía en la época de Cicerón se identificaba platonismo con escepticismo. El libro de Cicerón, Cuestiones Académicas, es un libro sobre los escépticos platónicos. Pero Platón es también, y esto le convenía a los cristianos, alguien que desdeñaba el cuerpo. Platón decía, el cuerpo es la cárcel del alma. La filosofía consiste en aprender a morir, a que finalmente nuestra alma se separe de ese horrible cuerpo, ese montón de pellejos, ¿no? Horribles. Y eso creo que le gustaba mucho a los cristianos. Sí. O sea, ese desdén por lo corporal. Aunque Platón, entre otras cosas, era un fuertote, era un fortachón. No sé si eso le gustaba a los cristianos, pero lo vieron como un aliado en la lucha por la aceptación del destino, no sé cómo decirlo, y por la promesa de un mundo después, porque tu alma va a sobrevivir. Esto en oposición, por ejemplo, a lo que planteaban los epicúreos, ¿no? Que no vamos a vivir más que esta vida y por eso deberíamos vivir mejor esta vida. Lo que es interesante en términos del conocimiento, ¿no? Si el conocimiento está en el cuerpo y este cuerpo solo lo tenemos esta vez, solo somos los que somos esta vez, entonces deberíamos hacer cosas completamente diferentes como jugar fútbol, hacer gimnasia y dedicarnos a la filosofía, todo junto. Sí, aquí tenemos un estudiante que hace eso. Entonces, pues, deporte y filosofía, ¿no? Eso es increíble. Bueno, digo, supongo que habrá más que hacemos deporte, pero no al grado de que lo hace. Pues muchísimas gracias por tu plática, por brindarnos tu conocimiento y por hacer esta distinción que hacías al principio de la reflexión filosófica. Entonces creo que eso es importante, no solamente para los estudiantes de filosofía, sino para todas los estudiantes de esta facultad, que tengan esta reflexión crítica filosófica ante los tiempos que estamos viviendo. Entonces tengo 2 avisos antes de que se vayan todos. La próxima sesión del seminario va a ser Pensar con los peces de Juan David Arias, que es antropólogo, lo vamos a tener aquí. Y previo a este encuentro que vamos a tener con él, vamos a tener, tuvimos el círculo de lectura Pensar con los peces, pero el siguiente círculo de lectura va a ser Afectividad ambiental. Entonces están invitados a estos 2 actividades que vamos a tener dentro del seminario
para que sepan un poco más, nos pueden preguntar o seguirnos directamente en el Facebook de la licenciatura. Ahí vamos a estar poniendo las actividades que tenemos, al cual, pues repito, están cordialmente invitados. Ahora te voy a hacer entrega de la presente constancia al maestro Alberto Fonseca Ornelas por impartir la conferencia Aristóteles y la naturaleza como parte del Seminario Permanente Internacional de Ecología Críticas y Ecotopías, realizado el 25 de marzo del 2026 en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, pues, aquí te la entregamos y muchísimas gracias. Pues damos por terminada esta presentación y les repito, síganos en nuestras redes para que vengan a las siguientes actividades. Muchísimas gracias.